Bien, hola, ¿cómo están? Saluditos, espero que se encuentren bien, gente. Vamos a seguir con el siguiente capítulo de la obra Piense y hágase rico de Napoleón Hill. ¿Ok? Son los síntomas del temor a la crítica. Este temor es casi universal, como el temor a la pobreza y sus efectos, igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son la timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo. La timidez es la conversación y el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Luego tenemos la falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura eficiente del cuerpo, memoria pobre. Luego tenemos la personalidad, escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. Construye de costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa. Estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad. El hábito de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad, utiliza palabras gran, grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer ni siquiera el significado de lo que dice. Limitar a otros en la ropa, perdón, a imitar en otros en la ropa, el discurso y las actitudes, fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial del sentimiento y superioridad. Luego tenemos la extravagancia, costumbre de intentar mantener a la altura de los demás, gastando mucho más de lo que se ingresa. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar la oportunidad para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en sus propias ideas, responder de forma evasiva a los superiores, vacilar en las actitudes y el discurso, engañar en las palabras y en los hechos. Tenemos la falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoconfirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están adelante. Aceptar la derrota sin protestar o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y en el discurso, no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores. Siguiente tema, tenemos el temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conduce a uno al borde del mundo terribles, de lo que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se han controlado historias inquietantes. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También le teme por la carga económica que puede representar.
Un destacado médico estima que el 75% de los pacientes sufre de hipocondria, enfermedad imaginaria. Se ha demostrado del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, aun cuando no existe la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad tímida. La mente humana es muy poderosa, construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con esta debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llega a ser tan predominante hace una década que la revista Collier emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. A través de una serie de experimentos llevado a cabo hace algunos años, se demostró que la gente puede enfermar por su sugestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas, haciéndole a cada una de ellas las siguientes preguntas. ¿Qué te aflige? Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y una casual. Oh, nada, estoy muy bien. El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta. No lo sé con exactitud, pero me encuentro mal. La víctima emitió el tercero ante el tercero que se encontraba enferma. Si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no le lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se ven de sus enemigos mediante el método del embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por su sugestión o ser creada por un individuo en su propia mente. Un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que este incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión: cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas del temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que le envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de un joven encantadora que con el preacuerdo del médico empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital, todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminaron cansándose más tarde. Muy interesante. Ok. El siguiente son
Síntomas del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi universal son la autosugestión. El hábito de uso negativo de la autosugestión, que se dedica a buscar y esperar encontrar los síntomas de toda la clase de enfermedades, disfrutar de enfermedades imaginarias y de hablar de ellas como si fueran reales. El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene valor terapéutico. Hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas, ejercicios físicos y sistemas de reducción de peso sin guía profesional. Probar remedios caseros mediante patentados y remedios de charlatanes. Luego tenemos la hipocondria. El hábito de hablar de la enfermedad concentrando la mente de ella y esperando su aparición hasta que se produzca un colapso nervioso. Nada que se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondria, un término médico para referirse a la enfermedad imaginaria, produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. La mayoría de los casos denominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Luego tenemos la susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno puede ponerse en contacto. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso de la hipocondria, que se produce constantemente por la posibilidad de tener que pagar la factura del médico, del hospital, etc. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro. Tenemos el autoconsentimiento. Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. La gente recurre a menudo a este truco para evitar acudir al trabajo. Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza, o de hacerla servir como una justificación de lo que solo le falta es ambición. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como las de la cabeza, las neuralgias, etc., en lugar de buscar y eliminar la causa. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por las posibilidades de verse afectado por una de ellas, como así el de leer los textos de los anuncios de los médicos patentados, son aspectos del temor a la enfermedad. Bien, el siguiente tenemos el temor a la pérdida del amor. La fuente original de este temor inherente surgió, evidentemente, del hábito del hombre polígamo de robarle la compañera a su semejante.
o de tomarse libertades con ella cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño en el cuerpo y a la mente de cualquiera de los otros temores básicos. Es probable que el temor a la pérdida del amor se remota a la edad de la piedra, cuando los hombres robaban las mujeres por las fuerzas bruta, ahora continúan robándolas, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza, utilizan la persuasión, la promesa de vestidos bonitos, de autos estupendos y de otros señuelos, mucho más efectivos que la fuerza física. Los hábitos del hombre son los mismos que eran en los albores de la civilización, pero ahora los expresa de forma muy diferentes. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha señalado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales. Ok, luego tenemos, siguiendo con el tema de síntomas del temor a la pérdida del amor, los síntomas más característicos de este temor son los celos, el hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes, el hábito de causar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno, la sospecha de todo el mundo en general sin tener la fe en nadie, descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes asociados a los negocios y personas amadas a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Apuestas. El hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar. El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a las personas amadas con objeto de brindarle una imagen favorable. Insomnio, nerviosismo, falta de perseverancia, habilidad de voluntad, falta de autocontrol, falta de confianza en sí mismo, mal carácter. Entrando al siguiente, el temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de 2 fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común, a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sanas para su apreciación. Una surge de la confianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posesiones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente cerca del más allá. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye asimismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra en forma parte del temor a la vejez, ya que ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual.
La causa más común del temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Asilo no es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de libertad, tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al crecer falsamente que es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes. Inspira con ellos ser ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. Luego tenemos el temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar el fanatismo religioso, los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de dónde y hacia dónde, de dónde vengo y hacia dónde voy. Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. Grita un líder sectario, permanece fuera de mi tienda y pueda que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permitirá al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de este último parece tan terrible. El simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. Ok. El temor a la muerte no es ahora tan común como fue la época en que no existían grandes universidades.
Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que existen en las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto solo de dos cosas: energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruidas. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es un simple cambio o una transición, en tal caso nada existe después de ella, excepto un largo eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son... Gente, me voy a quedar ahí justo en esta parte, ya, porque me faltan 20 páginas más. Sí, 20 páginas más. Eso lo vamos a hacer un poquito más rápido. Así que por ello nos vamos a quedar en esta parte. En el siguiente tema vamos a tener los síntomas generales de este temor, que son los síntomas del temor a la muerte. Así que cuídese, gente. Nos vemos.